no sé si es una Hola, duda, buenos pues, días. Te escucho. que si el precio que tiene la acción de Avianca es 0,046 y yo después de hacer el BNA y lo del número de acciones me da 0,42, ¿es muy diferente o no tanto? A ver, wait. Avianca. 0,37. ¿Y usted les da? No, en la Avianca a mí me da 0,42, pero no sé por qué tiene ese precio de Avianca, yo había buscado otro. Está la No, porque parte. esa es la de, Ah, esa no es la que lista no en es la de Colombia. Colombia. No, pues esta es el conjunto. Claro. Pero yo diría que la operación es mayoritariamente colombiana porque Avianca Brasil ya había quebrado hace rato. Pero entonces si nos da 0,42 y es 0,37, no es tanta diferencia, ¿no? No es tanta diferencia, pero sí, miren, para eso, como ustedes están valorizando mayoritariamente con los estados financieros 2019, ustedes deberían tener un valor que sea notablemente más alto que el de mercado, porque la aerolínea le ha caído súper harto. O sea, inclusive si alguien lo hizo antes del 6 de noviembre, que fue cuando las aerolíneas presentaron algo de mejora, o sea, miren, voy a poner los últimos 6 meses. Fíjense que acá se saben las noticias de que van a tener la vacuna y Avianca no sube nada. Es insensible a... Lo mismo le pasa a la Tamerla, subía un 2%, una cosa así, pero no es como Lufthansa, que Lufthansa subía a 22%, Delta subía a 11%. Entonces, aerolíneas que en verdad tú dices, oye, esta está destinada al fracaso, da lo mismo que haya vacuna, no me sirve nada. Por eso que fíjense que el valor de mercado de la acción es una mugre, po. Eso es un cuarto de avión, 46 millones de dólares. O En sea, ese entonces está bien sentido que les queda sea. difícil y les queda fácil. Por un lado les queda difícil porque están valorizando una empresa en un financial distress brutal. No solo ahora, porque fíjense que la empresa no valía mucho más antes, o sea, Bianca tiene problemas hace varios años. Claro. Entonces, si uno dice, oye, yo la estoy valorizando como acá, ya valía 10 veces más, pero eso sigue siendo 460 millones de dólares, un avión y medio. ¿Se entiende? Entonces la acción Sí. ya venía muy golpeada desde acá, desde que valía 8,5 ya había perdido la mayor parte del valor de mercado como hasta acá. Entonces, en ese sentido es compleja porque está en financial distress. Por el otro lado es fácil, la acción no vale nada, es un desastre de empresa. O sea, si ustedes ven los resultados, les debe costar proyectar flujos de caja que sean positivos. ¿Se entiende? Porque la empresa pierde plata 2018, 2019. Y eso obviamente le pega a la empresa. ¿Entiendes? Pero si O sea, les nuestro, da algo cercano 0,42 a 0,37, sí. Yo creo que sus valorizaciones debiesen ser más altas que lo que es el precio de mercado. pero mucho más alta, es que el profesor lo que nos pasó es que calculamos el valor terminal como una perpetuidad y ahí nos daba mucho más alto, 8, algo creo. Entonces después dijimos, es mucha diferencia y la calculamos como solo a 5 años más, el Podría valor ser terminal. mucho más alto, no tendría problema en que fuese mucho más alto. O sea, en general uno cuando valoriza una empresa trata de hacer un benchmark y decir, oye, si yo dije que era 100 y el mercado está a 6, probablemente estoy mal yo. Es cierto. Pero no en este caso. O sea, si a alguien le tocó valorizar la TAM Airlines y la valorizaba en diciembre del año pasado, Delta le metió plata a 9.000 pesos la acción. Bueno, eso subió en el mercado. En realidad, Delta pagó 11.000 pesos por acción y la TAM Airlines, si soy amoroso, vale 2 lucas. Entonces, si alguien me dice, no, pues que en diciembre en serio valía 11.000, yo corroboro que ese era el número. Podría diferir notablemente. Depende de qué tan golpeado. Y notarán que hay algunas aerolíneas que ya se recuperaron súper harto desde que apareció la vacuna y hay otras que no se recuperaron nomás, porque el negocio de la aerolínea es malo desde antes de la pandemia. Así es la realidad nomás. ¿Entiendes? Pero O sea, profesor, entonces, como para resumir, ¿lo dejo con el valor terminal a perpetuidad y que me dé una mucho mayor o con el valor a 5 años y que me dé una como similar? pero sin valor terminal, ¿Aló? sin valor terminal,
Es que no se escuchó nada, perdón. Sin valor Lo que yo terminal, ¿lo ¿me haría? escuchó a mí o no? Yo sí te escuché. ¿Tú dices proyectar los 5 años y no poner valor terminal? No, es que yo el valor terminal primero lo calculé como una perpetuidad y ahí me dio un valor de la acción mucho más grande, pero después me dijeron que lo podía hacer como que el valor terminal calculado solo a 5 años, no como una perpetuidad. ¿Pero tú supones que la empresa va a quebrar en 5 años? No, pero si no Entonces no, éramos, pues. No, pues si la empresa no va a quebrar, no veo por qué habría que hacerlo solo con 5 años. porque si no quedaba muy grande el valor, ¿o no? Entonces ahí como que sumaba un Pero, horizonte no tan grande. pero no veo que esa sea una razón, pues que la empresa valga mucho o poco, no es una razón para ocupar un método incorrecto. Puede ser que hay otras cosas. Por ejemplo, a algunos grupos les pasaba cuando nos reunimos el miércoles, ya no me acuerdo cuándo fue, pero que si le ponían muy poca inversión, entonces le ponían así como 5 millones de dólares. Pero una aerolínea en serio no hace nada con 5 millones de dólares. No sé, compra un carrito para transportar maletas, nada más. No compra un avión, no compra un motor, no compra nada. Entonces la inversión tiene que ser harto más. Delta planea invertir 2019, antes que supieran de la pandemia, 6.100 millones de dólares. Esos son los números de la aerolínea. Entonces, si alguien me dice invirtió 5 millones de dólares, está malo. Hay que ponerle 300, 500, 700 millones de dólares en la TAM Airlines. Y eso es lo que necesita todos los años. Si yo quito eso, entonces el flujo de caja cambia notablemente. O entonces pongan una cosa que sea acorde. No digan que la empresa va a vender el doble invirtiendo 1 millón de dólares. Eso jamás va a pasar en una aerolínea. Creo que si queda mucho por una perpetuidad es porque está mal hecho el flujo de caja, no porque la perpetuidad sea algo que suponen incorrecto, porque en serio, si hay algo que parece que duran para siempre son las aerolíneas, porque la aerolínea, si a alguien le tocó American estaba quebrada el 2002 y después se volvió la aerolínea más grande del mundo y ahora está en el piso y después se levantan y así sucesivamente. Y fíjense que, ¿por qué duran tanto las aerolíneas algo muy cercano a una perpetua? Algunas quebran, obviamente, pero si tu aerolínea es suficientemente grande, ¿quién no te va a dejar quebrar? Gobierno. El gobierno, Estado. listo. Entonces, y la aerolínea hacen un lobby gigantesco y el gobierno me tiene que salir a salvar. Pero ¿cómo si cuando ganaste plata dijiste que no nos metiéramos? Ahí hay un conflicto ético no menor. No, pues que ahora cómo vamos a dejar desconectar a la gente, etcétera. Entonces, si tienen aerolíneas que hacen vuelos así regionales, o Ryanair, por ejemplo, en Europa sería súper grave, o algunas chinas, o las más chiquititas, EasyJet, BlueJet en Estados Unidos, que hacen, no sé, Ohio, Cincinnati. Chuta, no puedo dejar a la gente sin eso, po. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, las empresas van a tener una vida útil que, si no es que infinita, es indefinida, y eso es muy cercano a una perpetuidad. Entonces, sería altamente incorrecto decir, oye, esta aerolínea de 5 años, porque le estoy dando una fecha de muerte en el fondo. Profe, pero en todo caso, si nosotros queríamos como que tener un marco de comparación para cuando valoricemos la empresa, tendríamos que ver la valorización bursátil, porque al final lo hacemos como indirectamente, ¿o no? Tiene Sí, que salir un claro. valor más o menos cercano. Pero eso hace que ustedes supongan que el mercado es eficiente. O sea, por eso yo digo como una aproximación simplemente, no como que tenga que salir exacto eso, Sí, pues de hecho claro. ahí puede que la acción te sobre o Es subvalore. cierto, eso se hace en el fondo para no hacer el loco. Que diga, esta empresa vale 100 pesos y la gente vea el precio en la bolsa y dice, esto vale 3 pesos, lo tuyo una estupidez. Pero alguien podría ir con la convicción. O sea, yo he visto de nuestros egresados del Magíster de Finanzas cuando hacen la competencia de valorización, que el Joaco la acaba de ganar recién. Y he visto que dicen, no, mira, el precio de mercado es 1.000, pero nosotros creemos que vale 1.350, 35% más arriba. No, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Creíble. Súper creíble. Ustedes me podrían decir, mira, es que esta empresa tiene mucho menores costos que la competencia. Entonces alguien podría decir, oye, mira, yo la estoy valorizando pre-pandemia, pero hay 4 o 5 razones económicas, empresariales, trascendamos de las finanzas empresariales que hacen que esta aerolínea sea mucho mejor. Mira, la empresa no está endeudada, Sky.
la empresa podría abrirse a bolsa y levantar un capital fresco cuando los inversionistas están buscando dónde poner plata súper barato. Tiene una tasa de ocupación de los aviones mucho más amplia, tiene horarios de llegada mucho mejores, tiene una aceptación del cliente mucho mejor, tiene prevendido y realizados muchos de sus viajes, entonces tiene un pasivo súper bajo por los anticipos a los clientes, tiene mayor fidelización, no sé, me pueden dar 10 razones que no tienen nada que ver con el WAC y estas locuras que hablamos nosotros y que todavía pueden hacer que ustedes me digan, oye, la empresa vale el doble. Por eso yo me lanzaría a comprar acciones de la empresa perfectamente, en especial cuando los precios han bajado así cantidades desproporcionadas. Profe, pero en esos casos en que estamos hablando como de activos más intangibles, ¿cómo Ajá. se...? Porque no tienen nada que ver con la parte contable, pues entonces si a mí me sale como, por ejemplo, un valor muy alto, no tengo forma como de justificarlo contablemente. No, porque la contabilidad mira hacia el pasado y ustedes están mirando hacia adelante. Ah, claro, entonces serían como tasas nomás, pues. Claro, es que por eso, miren, Apple vale en la bolsa 2,35 trillones, millones de millones. Esto es mercado. Contablemente dice que tiene activos por 350.000 millones. Bueno, y esto fíjense, el equity. Habría que sumarle la deuda, pero quiero mostrar que esto es desproporcionado. Dice que tiene 350.000 millones. Fíjense que hay 1,68 trillones de diferencia entre la contabilidad y el mercado. Esa es la realidad, ¿no? Pues y te pasa lo mismo con Tencent Holding, te pasa lo mismo con Google, te pasa lo mismo con Microsoft, te pasa lo mismo con Amazon. Porque además, fíjense en esto, la empresa le fue súper bien y no tiene donde más invertir, que es lo que hace Apple. Entonces, ¿qué debería hacer con la plata que obtiene, con los flujos de caja? Si tiene muy buenos flujos de caja, ¿qué debería hacer con esa caja que tiene? Donarlo para rebajar impuestos. Ya, es cierto, pero los accionistas no quieren donar su plata, quieren recibirla. ¿En forma de qué? Dividendo. De dividendos. La empresa se pone a pagar muchos dividendos. Entonces, fíjense en esto. Valor del precio de la acción, finanza 1, lo más ordinario que podamos, una perpetuidad con crecimiento. Listo. Ya. Tenemos eso. Entonces, yo subo esto. ¿Qué va a pasar con el precio de la acción? Sube. Sube, listo. Entonces ahora ya no vale 2, vale 4. Y contablemente la empresa tiene más o menos activos. Si yo le pago la caja a los accionistas, Menos. menos. Listo, se separan más. ¿Te entiende? Porque la empresa te está señalizando que a futuro va a obtener mucho mejores flujos de caja. Pero la contabilidad dice, bueno, cuando la tenga, la devengo, no antes. ¿Se entiende? Entonces eso hace la diferencia significativa. Por eso que podría diferir y por eso que contabilidad, o sea, no contabilidad de lo intangible, ya la contabilidad de lo intangible es compleja, pero valorización de lo intangible es un universo distinto. Especialmente por algo que vamos a decir ahora con la introducción a los derivados. Los intangibles podrían tener opciones reales de que tú desarrolles una marca como Uber y de eso salga Uber Eats y de eso salga Uber Marte. Podrían existir otras cosas que tú dices, oye, si yo compré una máquina, no me va a saltar nada. Pero si yo desarrollé a un jugador exitoso y tengo su pase, el pase de ese jugador de fútbol podría hacer que yo atraiga a nuevos cadetes o atraiga a nuevos auspiciadores que permitan desarrollar otros negocios. Existe la opción real de que existan otros negocios. Eso le pasa mucho a los laboratorios farmacéuticos que tienen una cantidad intangible importante y que le meten muchas lucas a investigación y desarrollo. Entonces, si te aprueban una droga, es súper probable que tú tengas financiamiento para que te aprueben 2 o 3 cosas. Esas cosas no se capturan
con el valor tradicional de las opciones, las campañas de marketing sobre todo lo que tiene que ver con data analytics, para los que les gusten mucho inteligencia de negocio, inteligencia de clientes, bueno, ahí hay muchas opciones reales. Entonces como que la proyección de los flujos de caja no tiene tanto sentido porque estoy proyectando cualquier cosa, pero quizás puedo crear árboles de decisiones, distribuciones de probabilidad, quizás algo más matemático, pero que representan mejor esa versatilidad del negocio en el fondo. ¿Se entiende? Así que si hay una diferencia, es muy probable que se deba a los activos intangibles entre el valor de mercado y el valor contable. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos al break entonces y volvemos en 20, a las 11:34. ¿Profe? Profesor, Me quedo. ¿Qué? 2 segundos, ¿no vamos a seguir respondiendo a las otras preguntas del caso? Ya, retomemos. Miren, si quieren hacer más preguntas del trabajo, quedémonos al final de la clase, pero ahora tenemos que terminar de pasar derivados, si no después el jefe me reta. Entonces, ¿qué queremos lograr? Profesor, ¿esto de derivado financiero entra en el control de mañana? No, pero entran en el examen, para los que tengan que rendir el examen. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Entender qué es un derivado, es una introducción solamente y qué difiere de un bono, de una acción o de algún otro activo, digamos, comillas, normal. ¿Para qué querría uno utilizar los derivados? ¿Qué es la idea de no arbitraje de los futuros y los forward? Y conocer cómo podrían utilizarse, por ejemplo, para cubrir algunos riesgos de la empresa. ¿Sí? Entonces, los derivados, fundamentalmente un activo cuyo precio deriva de otro activo. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo te doy la opción de comprar lingotes de oro en 5 años más, o petróleo, o maíz, o alguna otra cosa. O tú, por ejemplo, importas una máquina y tienes que pagarle al proveedor en 90 días más y tú dices, yo no sé si el dólar va a seguir a los 7.50 más o menos que está o va a volver a los 800, me gustaría fijar el precio del dólar en 3 meses más. Y entonces voy a tomar un contrato, un futuro o un forward que me va a dar la obligación de comprarlo a 7.60, por ejemplo. Entonces quizás tú quieres evitar un riesgo. Entonces tú no estás comprando los dólares ahora ya, pero te estás asegurando de que puedas comprar los dólares en 3 meses más. Entonces fíjense que el precio de ese instrumento financiero deriva de otra cosa, deriva del precio del dólar, del precio de algún commodity, deriva del precio de un bono, deriva del precio de una acción o de un índice. Son los activos subyacentes, digamos, más regulares. Entonces, está asociado a algo. Tú vas a decir, oye, si sube tanto el IPSA, entonces A, listo. Entonces, si ocurre A, tú vas a tener que ganar algo. Si ocurre B, entonces quizás tú pierdas algo. Entonces son sumamente utilizados. Si a alguien le gusta harto el trading, las plataformas de trading generalmente ocupan un CFD, un Contract for Difference, y un contrato por diferencia en el fondo no es como comprar una acción. Tú compras la diferencia del precio, entonces solamente puedes disfrutar de las ganancias de capital. Nunca vas a recibir un dividendo y nunca podrías votar en la junta de accionistas, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto del derivado es un activo cuyo precio deriva de otro activo subyacente. Los derivados son sumamente utilizados, particularmente discutíamos con los profesores del Magíster de Finanzas el otro día respecto a un nuevo programa que vamos a hacer sobre finanzas en Latinoamérica y con especialidad en el MILA, en el Mercado Integrado Latinoamericano, o sea, Chile, Perú, Colombia, México y además Brasil. Brasil tiene la tercera bolsa de derivados más grande del mundo. La más grande el 2018 y el 2019, que tienen los datos consolidados, es la de India. Después la bolsa mercantil de Chicago. Fíjense que esto lo ocupan mucho las empresas mineras, por ejemplo, para fijar el precio. Las empresas lácteas para fijar el precio al que compran la leche las procesadoras o al que venden la leche las productoras. ¿Entiendes? Las empresas que tienen siembra, algodón, hojas de té, aceite de palma, etcétera, jugo de naranja congelado, un derivado típico, caucho, etcétera. ¿Sí? Entonces,
está la bolsa de India, después la de Chicago Mercantil y después viene la de bolsa de Brasil. Es súper grande en derivados, en los distintos derivados que hay. Entonces, en general uno ve que hay ciertos derivados que son más bien básicos, que son los contratos a plazo, sean futuro forward, que después vamos a ver la diferencia, un contrato en el que tú con otra persona dices, oye, ¿tú quieres vender dólares? Sí, yo quiero comprar dólares. Acordamos un precio y nos vendemos en 3 meses más esos dólares. Listo. U oro, u cobre, o cualquier otra cosa que tú necesites, o petróleo en el caso de la aerolínea. ¿Sí? Entonces, uno diría, bueno, si ven que el costo del petróleo es sumamente alto, el combustible para las aerolíneas, entonces uno esperaría que ellos se quieran exponer al riesgo de que varíe el costo del combustible o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Las aerolíneas fijarán el precio del combustible por contrato o no? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque es un insumo que es muy relevante para sus operaciones. ¿Y por qué no dejan que flote con el mercado? Porque la incertidumbre produce más riesgo. Sí, por al final sí disminuye el riesgo y yo creo Ah, que sí ya. pueden. Esa es una idea esencial. La empresa quiere minimizar el riesgo. Es cierto. Entonces, por eso se hace administración o cobertura de riesgo. Listo. Eso es algo que deberían hacer. En realidad, las aerolíneas solamente cubren un 25% de eso. Porque si tú buscas el commodity es el barril de petróleo. Sea el WTI, el de West Texas en Estados Unidos, o sea el Brent en Inglaterra, pero es el petróleo. Y el avión no ocupa petróleo, ocupa benzina. Se parece súper harto, pero si tú tienes barriles de petróleo, en realidad quizás el precio de la benzina no se mueva exactamente con el precio del barril de petróleo. ¿Se entiende? Igual que si tú dices, oye, yo me dedico a producir papel moneda, entonces necesito comprar algodón. Bueno, pero tu insumo productivo no es papel moneda. O tú celulosa, bueno, pero yo compré futuro u opciones derivados para no exponerme a ese riesgo de madera. Es que yo necesito la celulosa, no la se parece. Entonces tú dices, oye, compré jugo, leche en polvo, que ese es el futuro que se vende internacionalmente. No, pues yo no tomo leche en polvo, tomo leche líquida. Ah, no, jugo de naranja congelado, ¿no? Pues yo lo compro sin pepas, no sé, invento. Se parece súper harto, pero no es lo mismo. Entonces, en realidad, las aerolíneas cubren poco la exposición que tienen al riesgo del petróleo y eso es ineficiente. Pero como nadie lo hace, entonces ninguna la hace. Como que un poco compiten al Stackelberg. Dicen, cuando el líder de mercado haga algo, yo lo hago. Bueno, como el líder de mercado no hace nada, entonces el resto no hace nada. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, mira, los derivados financieros podrían venderse justamente mucho más, quizá, el mercado de derivados mucho más grande que el mercado de bonos. Y ya demostramos muchas veces entre Finanza 1 y Finanza 2 que el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones. Entonces, si es por tamaño de mercado, está el de los derivados primero, después el de las materias primas, de los commodities, y después el de bonos. Y cuarto está el mercado de acciones, por el tamaño de lo que se transa. ¿Se entiende? Entonces ahí uno ve que además las monedas son también dentro, o como, inclusive podríamos decir que si hacemos esa subcategorización, quizás está derivados, monedas y después commodities. ¿Sí? Y siguen hacia abajo. Entonces, la crisis subprime justamente fue una de esas crisis en las que se ocuparon muchos derivados, por una razón. Si yo quiero fijar el precio del dólar en 3 meses más, ¿a cuánto acordarían ustedes venderme un dólar en 3 meses más? Si hoy día digamos que vale más o menos 7.50. 7.50 más la inflación. Ya, listo. O sea, podríamos decir 7.50 llevado a valor futuro, digamos en 3, si esto es mensual, ¿sí? O si no, 3 sobre 12 si lo quieren anual. Ya, pues. Entonces, si yo digo esto es el valor futuro, ya, pues el precio futuro es el valor futuro. Listo. Entonces, si yo traigo este valor futuro a valor presente, ¿cuánto me va a quedar? 7.50. Listo. Pues entonces, si ustedes acuerdan comprarlo a valor futuro y yo acuerdo venderlo a valor futuro, ¿cuánto gano en el principio? ¿Cero?
Cero, listo. Esa es una idea esencial. Los futuros en un comienzo valen cero porque un contrato que es justo para ambas partes. Yo me estoy obligando a vender y tú te estás obligando a pagarme. O sea, yo te voy a entregar $1, tú me vas a entregar 700 inventos, 60 pesos y listo. Y entonces, como para los dos es justo, no tiene como VPN inicialmente, porque si para alguien fuera injusto no tendría sentido el contrato. ¿Se entiende? Entonces, como no tiene un valor originalmente, tú puedes hacer toda la cantidad de futuros que se te ocurra. Tú decir, ¿cuánto necesito para cerrar un futuro? Cero. Ah, entonces quiero hacer 500 cuatrillones en futuro. ¿Pero para qué se hacen si vale cero? Bueno, una razón es para cubrir el riesgo. Otra razón es que ustedes dicen, mire, ¿creen que va a subir el tipo de cambio al final del año o no? ¿De qué dependerá ahora en diciembre que se vaya a mover harto el mercado del tipo de cambio? Por un punto premio. ¿De? Lo del 10%. Lo del 10%, por un punto premio. Porque si yo retiro el 10%, las inversiones que tienen la FP tienen que materializarla en caja. Entonces, si tenía fondo en Estados Unidos, tengo que salir a vender dólares y eso va a mover el tipo de cambio. Entonces, yo les vendo a 7.60 y ustedes creen que va a valer 7.20. Entonces, ustedes compran, pues, y ustedes van a empezar a acumular los dólares ahora y me lo van a vender a 7.60. Listo, ganan plata. ¿Se entiende? Entonces, una razón es para cubrir el riesgo. Otra razón es para especular. Y ese es el problema de la crisis financiera, porque digo, pero ¿cuánto necesitan? Cero. Entonces tú puedes especular con 500 trillones de dólares, una cifra que ni siquiera existe en el mundo. ¿Ya? Se puede. ¿Se entiende? Por eso que los derivados se hacen sobre un valor que es nocional. Tú dices, no, mira, yo quiero cubrir una exposición al riesgo. ¿Ya cuántos barriles de petróleo quieren? Más o menos lo que vayamos a usar, no sé, 800.000 barriles de petróleo. Bueno, quizás no ocupo eso. Tú tienes un campo y dices, oye, yo voy a plantar tanto y voy a cosechar tanto maíz. Listo, voy a cerrar un futuro de maíz. ¿Cuánto? Mira, a mí me rinde más o menos por hectárea tantos kilos, ya 2 toneladas. Bueno, quizás después te viene una helada y no cosechaste 2. Podría ser especulativo, ¿se entiende? Entonces, al menos para cubrir un riesgo o para especular, te va a servir el contrato futuro. Pero además tú dices, oye, yo creo que el valor futuro es 7.60 y en verdad el mercado lo está apreciando por 7.58, podría existir una oportunidad de arbitraje. Entonces, con los derivados financieros es más posible generar oportunidades de arbitraje y eso perfecciona los mercados. Mientras más arbitrajes se produzcan, más se va a cumplir la ley del precio único y eso hace que los mercados sean más competitivos, más eficientes y por ende más baratos para conseguir capital para las empresas. ¿Se entiende? Entonces, a veces pueden salir perjudicadas las personas, pero fíjense que si el dólar vale 700 y yo se los vendo a 7.60, ustedes pierden 60. ¿Y cuánto gano yo? No ganó nada, ¿no? No, ustedes pierden 60. ¿Cuánto gano yo? 60. 60, listo, pues un juego suma cero. Si alguien ha visto las películas de la crisis subprime y ve The Big Short, la gran apuesta súper mal traducido, The Big Short literalmente se refiere a que hacen un short sell, una venta corta que hemos visto en este curso ya, pues justamente los que estaban en el lado bonito de la moneda. Entonces ellos justamente son los que ganaron. Y ahí tienen distintas perspectivas en la película, por ejemplo el del fondo de pensiones que sentía que, claro, él tiene una responsabilidad fiduciaria con sus cotizantes y tenía que maximizar la rentabilidad, pero sabía que apostar contra el mercado iba a hacer que otras personas perdieran sus casas, que los bancos quebraran, etcétera, pero él se debía a sus cotizantes y le generaba un conflicto ético sumamente importante. ¿Se entiende? Otros encontraron disparidad y dijeron, oye, la probabilidad que este no te pague el 90% y el seguro, que es una opción, o un swap, el credit default swap, vale como si solo tuviera un 10% de probabilidad de que quiebre. Ah, entonces compremos muchos de estos porque están súper baratos. Y cuando empezó a subir el precio lo vendimos. Ni siquiera tengo que saber si eso va a quebrar o no. Entonces fíjense que si tú chocas y el auto va a pérdida total, entonces ¿quién paga la cuenta? El seguro.
Generalmente, ya. Una opción es como un seguro. Porque tú dices, mira, si choco pérdida total, seguro llamo con seguridad llamo a la compañía de seguros. Si tú vas al supermercado en el auto y te hacen un rayón, ¿llamo a la compañía de seguro? No necesariamente por el deducible, ¿no? Ya, listo. Entonces fíjense que el futuro vale cero. La opción vale algo, el deducible, pero el deducible y sigue siendo mucho más barato que el valor del auto. Pues invento. Si el auto vale 10 millones, el deducible es 4F, 100 lucas, redondeémoslo. ¿Se entiende? Entonces hay una prima que pagar, tú pagas todos los meses más un deducible. Pero eso de ninguna forma es el valor total del auto, porque si no nadie contrataría el seguro. ¿Se entiende? Por eso que a las compañías de seguros se les genera un problema a la crisis subprime, que empezaron a quebrar las compañías de seguro porque tú dices, mira, yo le cobro el 5% del valor del auto, esto dividido en todo lo que dure la póliza, no sé, pues 4 años, 5 años, a cada persona. Entonces yo puedo pagar mientras el 5% de las personas choquen. Pero si yo tengo a todos mis asegurados y todos chocan en la misma carretera al mismo tiempo, ¿la compañía de seguro tiene para restituir todos esos autos? No. No, y eso pasó en la crisis subprime. Las personas, y este es el símil financiero, tú compras un bono de Argentina, de Venezuela, del Líbano, de Grecia. ¿Qué tienen en común todos esos bonos? Alta probabilidad de default. Eso, alta probabilidad de que no te paguen. Entonces, para quitarte eso de encima, tú tomas un CDS, un Credit Default Swap. Y entonces este es un seguro contra riesgo de impago o contra riesgo de crédito. Contra riesgo. Entonces tú dices, mira, yo pagué 30 por un bono de Argentina que promete pagar 100. Si el día que llegue a pagar 100 no paga 100 y me dice cero, hace un default total, que nunca es total, entonces tú vas a decir que esos 100 te lo paga la compañía de seguro. Pero además tú dijiste ya, el C10 te lo compré por 5, por ejemplo. Ya, pues el 5% es súper caro. Chile, por ejemplo, pagaría 0,6, 60 puntos base de los 100. Entonces dije, ya, pero compré 35 y ojalá que Argentina no me pague. ¿Se entiende? Y entonces tú dices, como este cuesta 5 y tú tenías los mismos 100, una posibilidad sería ir y comprar los bonos de Argentina. Otra posibilidad sería, ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa podría comprar con esos 100? Un bono en Chile. Sí, claro, pero solo tengo CDS y bonos de Argentina. No. Pero quiero apostarle fuerte, compro 20 bonos. Si compro, perdón, 20 CDS. Si compro 20 CDS de 5, ¿cuánto me gasto? Los 100. 100, pues, listo. Pero fíjense que si Argentina no me paga los 100, ¿cuánto le voy a ir a cobrar a la compañía de seguro? Yo tenía 20 seguros y Argentina no me pagó 100 por cada uno. ¿Cuánto le voy a ir a cobrar? 20%. 20%, 2.000. Entonces, fíjense que es mucho más atractivo si yo hubiera apostado 100 y no me paga, ya, venta en corto, ojo, vendí por 100 y cayó hasta cero, ya 100. Espero que eso de idea todos lo tengan claro. Pero si yo me compro un CDS por 5, me gano 2.000. Entonces, fíjense que los derivados crean apalancamiento financiero, en la misma idea que nosotros hemos visto el apalancamiento todo el rato, en que tú, si te va bien, esto crece 20 veces más rápido, si te va mal, esto crece 20 veces más, esto decrece, digamos, 20 veces más rápido también. ¿Se entiende? Entonces eso genera volatilidad. Y entonces aquí lo obvio es que dicen, oye, esto es súper especulativo, ¿la especulación será buena o mala para el mercado? Mala. ¿Por qué?
porque deja de ser eficiente de cierta forma, ¿Seguro? porque la especulación... ¿No? Porque mira, si ustedes creen que el dólar va a valer 7,60 en un mes, y yo también creo lo mismo, y todos creemos lo mismo, ¿quién va a comprar dólares a 7,55? Al final nadie. Nadie. Pero no es porque no queramos, porque nosotros decimos, claro, si vale 7,60 deberíamos comprar a 7,50. Pero para que nosotros compremos, ¿qué tiene que pasar al otro lado? Que no compren. Que alguien venda, po. Entonces alguien va a vender a 7,50 porque cree que vale menos que 7,50 y alguien compra a 7,50 porque cree que vale más que 7,50. Y eso sucede transversalmente al activo que se imaginen. Entonces, la especulación siempre suena como, no, que están haciendo unas mafias. No, pues si la vida es especulativa. Si la vida es especulativa, tú vas y compras porque tú crees que eso tiene un valor asignado más. Si tienes sed, entonces vas a pagar más por el agua. Si tienes menos sed, vas a pagar menos y depende de la situación. Es distinto a que haya una información que legalmente tú la debiste conseguir y no te la dieron. Eso ya es un fraude. Pero aquí, si ustedes creen que el dólar va a valer 1.000 y quieren comprar a 850, ya ustedes, si es su plata, nadie te puede obligar a no perder plata. ¿Se entiende? Pero si nadie compra y menos transacciones, entonces los activos financieros son menos líquidos. Y si son menos líquidos, son más o menos riesgosos. Más riesgoso. Más riesgosos. Y si son más riesgosos, ¿qué aumenta? El precio, el retorno. El retorno. O sea que el costo de levantar plata para las empresas es más caro. Pueden hacer menos proyectos y como hacen menos proyectos, contratan a menos gente. Entonces, que los mercados sean especulativos y cada vez más profundos crea algo, indirectamente, pero crea algo para apuntalar a que la economía sea mejor. ¿Se entiende? Algo que discutíamos al principio de los beneficios de un mercado de capitales, clase 2. ¿Entiendes? Entonces, el que sea especulativo siempre suena como, oh, están especulando, que bueno, pues si es su plata. El problema sería que un FP se ponga a especular porque lo está haciendo con mi plata. Eso obviamente debe ser regulado. Pero si tú quieres ir a apostar tu plata a Kazajistán, a Sudáfrica, no sé, a Sierra Leona, bueno, que bienvenido sea. Esos países probablemente necesitan que los inversionistas vayan y coloquen capital en el largo plazo para desarrollarse. Entonces, eventualmente no hay que ver la especulación como un súper problema con cierto marco regulatorio, obviamente, sino que si eso le da movilidad a los mercados financieros, eso podría traducirse en mejores cosas para las empresas y para las personas con seguridad. ¿Se entiende? ¿Profe? Ajá. Pero en los portafolios más riesgosos de la AFP, no se especula, ellos no especulan. No, o sea, tienen una tesis de inversión, que eso es especulativo. Ustedes están especulando en cuánto vale su aerolínea. La vida es especulativa, insisto. Pero no es como que ellos estén tratando de apostar, por ejemplo, a que Argentina te haga un default. Por eso que las FP no pueden comprar bonos que tienen grado especulativo. Tienen prohibido por ley comprar bonos cuya clasificación de riesgo es más mala que triple B. Entonces solo pueden comprar los que tienen investment grade de triple A a triple B. Lo más probable es que te paguen, no lo más probable es cruza los dedos. ¿Entiendes? Pero sí tú puedes decir, oye, nosotros creemos que las tecnológicas van a subir. Bueno, eso es algo de especulativo, pero no en el sentido malo de lo especulativo. Es que tiene una tesis de inversión el portfolio manager y dice, oye, yo veo que las perspectivas de este negocio, porque tiene estos fundamentos, etcétera, porque hemos visto que los precios están un poco caídos de acuerdo al análisis técnico, etcétera. O sea, hay un research importante detrás. Porque si no, el mercado es bastante eficiente en eso. Si la FP es horrible, la gente se va a cambiar a otra FP. Po. Entonces, la FP tiende a deshacerse de esos portfolio manager que persistentemente son muy malos. ¿Se entiende lo que es llamábamos cuando veíamos anomalía en inversiones el sesgo de sobrevivencia? Al final los que quedan son los que son de sentido. Pues si es muy piñufla el portfolio manager, chao, lo van a cortar. ¿Se entiende? Entonces,
Los derivados, hay algunos que son play vanilla, que son los más básicos, que son los futuros, los forwards, las opciones y los swaps. Hay otros que son más exóticos, opciones digitales, collares, opciones sobre tasas de interés, floor caps, cosas más complejas, knock-in, knockouts, opciones digitales. Vamos a trascender de lo exótico. Pero lo que sí se ocupa súper harto en el mercado local son forward. Sobre todo eso. Los futuros y los forward son un contrato a plazo. Por eso que piensen que si ustedes quieren comprar dólares para las vacaciones y lo quieren fijar el precio ahora, cuando sea vayan a hacer las vacaciones, entonces pueden decir, listo, ya, esto lo voy a fijar en 2 meses, en 3 meses, en 5 años a este precio. Si ustedes van a una bolsa formal que están comprando un futuro, si ustedes van a un mercado que se conoce como over the counter, el OTC, van a un banco, entonces dice, oye, yo quiero 10.000, 5.000, 2.000, 3.000 dólares en 3 meses más, en 6 meses más, en 2 años más, cierra un forward con el banco. Uno se transa en una bolsa, otro se cierra directamente con el banco. ¿Se entiende? Tiene unas características que vamos a distinguir, pero esa es la diferencia. Los dos contratos son a plazo, uno es en una bolsa formal, se transan súper poco en Chile, insisto que la más grande de Latinoamérica es por lejos y la tercera más grande del mundo es Brasil. El forward se hace mucho OTC. OTC se hace mucho en el banco. O sea, yo que trabajaba en el Banco Santander, que eran los que más hacíamos derivados en esa área, el forward, sobre todo el 95% de nuestra transacción era dólar-peso. Ese. El resto, el otro 5%, nosotros lo llamábamos arbitraje. Entonces uno diría euro, libra esterlina, reales brasileños, nuevos soles peruanos, pesos mexicanos, colombianos. Sí, el otro 5%. Chao, yenes japoneses, yuanes en ese momento no nada de yuanes. ¿Se entiende? Pero el mayor volumen es el tipo de cambio dólar-peso. ¿Sí? Otro que se hace harto, por ejemplo, es un swap. Bueno, harto en monto, aunque sean pocas transacciones, pero son por mucha plata. Un swap es como varios forward. En el fondo tú dices, por ejemplo, tengo un bono que promete pagar 5 años en UF. Entonces tú dices año 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 5 cupones. Como tú no sabes cuánto va a ser la UF en un año más, en 2 años más, en 3, en 4 y en 5, tú vendes el bono en UF, pero dices, te cambio la UF por un valor fijo al año 1, otro al año 2, otro al año 3, otro al año 4 y otro al año 5. Ese es un cross-currency swap, un swap de monedas. Entonces tú estás fijando el precio de la UF en pesos. Entonces tú dices algo de este orden. Yo vendí el bono en UF y pagaba, por ejemplo, un 1% en UF, o sea, en términos reales. Hice el swap y me quedó más 2%, entonces me quedó la tasa en 3. Si tú hubieras emitido el bono en pesos, que sería lo mismo, te daba 4%. Entonces te conviene emitir el bono en UF y swapear. Muchas veces a las empresas, cuando van a buscar a los mercados internacionales, le conviene hacer eso. Porque si tú vas a Estados Unidos a vender un bono en pesos, se van a reír en tu cara. ¿Se entiende? Aunque tú seas una empresa chilena. Entonces, Cencosud no puede ir a Estados Unidos a pedir en pesos, aunque el Jumbo, que genera la mayor parte de sus ingresos, tenga la operación en pesos chilenos. Entonces, Cencosud va, emite un bono en dólares, pero si no quiere estar expuesto al tipo de cambio porque su negocio es fundamentalmente el supermercadismo, entonces lo que va a hacer es swapear los flujos de ese bono, o como hacer una serie de futuros, digamos, dólar contra peso. ¿Se entiende? Si voy muy rápido, ustedes me detienen. Profe, a mí de esta lectura me quedó una duda, pero no sé si lo vamos a ver antes, que era una que en Over the Counter decía que era un mercado más grande, pero la respuesta del control era que era menos líquido que el de la bolsa. Yo no entendí la razón bien por qué. Porque si yo voy y le digo al Santander, oye, quiero comprar en 3 meses más a 760 dólares, tengo que morir con el contrato. Si tú vas a la bolsa y dices hoy día que quieres en 3 meses más, pero quieres deshacerte de ese contrato en 2 semanas más, vas a la bolsa y lo vendes. No tienes que llegar hasta el vencimiento del contrato. Por eso que los futuros generalmente no llegan a término.
tú tomas la posición larga y después la cortas y anulan la transacción, y eso ocurre la mayor parte de las veces antes de que llegue a término el contrato, digamos el vencimiento. En el forward, por el contrario, tú no te puedes salir antes, entonces en el forward lo que más ocurre es que tú llegues al vencimiento. Ah, perfecto. Y justo mi otra duda es lo que dijo, que con el tema de la liquidación de los futuros, Ajá. justo esa parte que decía que la gran mayoría de los contratos futuros no se alcanzaban como a ser efectivos, por decirlo así. Ujú. Pero no entendí cómo al final, por ejemplo, no sé, compro un contrato futuro de oro, lo cancelo antes, Ujú. pero el que puso ese contrato en un primer lugar, al final, ¿a quién le vende el oro? Ah, ya. ¿O se lo queda a él? No Es entendí. una buena idea. Cuando tú tienes un contrato a plazo, independiente que sea un futuro o un forward, tienes un NDF o un FDF. NDF significa Non-Delivery Forward. No es por entrega, es por compensación. Por ejemplo, porque tú eres Colún, fijaste el precio de la leche con una bolsa Nueva Zelanda, que es el mayor productor de leche del mundo. Entonces tú fuiste a la bolsa de Wellington y en realidad cerraste un futuro de leche. Tú dices, ya listo, ya, ven a buscar la leche a Nueva Zelanda. Ah, una lata. Mejor transfiéreme la plata y yo la compro a algún productor local, si total el efecto va a ser el mismo y nos ahorramos el costo de transporte. ¿Se entiende? Porque tú dices el cobre. Ya, pues el cobre es un commodity. Tú tienes un cátodo que es estas planchas o tienes un cable de cobre y listo. Ah, ya. No hay ninguna diferencia. Sí, pues. Pero si me la lleva a Mejillones o me la lleva a San Antonio, o me la lleva al Paraíso o la retiro en Londres, que es la bolsa más grande en ese sentido no tan solo derivados, sino que físicamente también de los futuros de metales, sobre todo. Es lo que más hacen en la London Metal Exchange. Dice, oye, en Londres no es lo mismo que en Nueva York y no es lo mismo que en China. Bueno, te compenso, porque tú lo compras local. Entonces tú envíame la cotización y yo te compenso la diferencia. Entonces tú dices, tú me dijiste a 1000, yo lo encuentro a 1200, entonces te transfiere la diferencia, a los 200. ¿Se entiende? Muchas veces si es especulativo, tú no eres un fabricante de microchips, entonces no necesitas el cobre. Tú solamente querías especular que el precio va a ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en teoría no hay una diferencia entre el NDF y el For Delivery Forward, por entrega. No, ahí necesito la leche, pues, ¿no? Porque yo hago manjarate, entonces necesito la leche, pues, no me sirve que tú me transfieras la plata. Yo quería que te aseguraras de traerme jugo naranja, algodón, no necesito, ah, ya, eso sería distinto. Por eso que tengo que acordar el FDF. En la realidad, lo cierto es que el FDF es levemente más alto que el NDF por los costos de entrega. En el fondo, si tú te transfiero 200, pero si te los tengo que ir a dejar, entonces te cobro 200,3. Un poquito más. ¿Se entiende? Y como te cobro Sí, un profe. poquito más, la gente dice, ah, no, entonces hazlo en 10. Porque yo les diría que, al menos mi experiencia, que trabajaba en la mesa de futuro, o de forward, perdón, de tipo de cambio, lo que más hacen es para cubrirse. Los pequeños agricultores, la empresa, etcétera. Siempre me acuerdo de Cervecería Chile, cuando estaban en Argentina y decíamos, tenemos 5 millones de dólares, pero la matriz nos impide dejar la plata el fin de semana, porque en Argentina podía hacer cualquier cosa el fin de semana. Entonces, todos los viernes antes de cerrar el día, tenían que enviar la plata a Chile y fijar el tipo de cambio, no podían estar especulando. Y entonces a veces llamaban a la 1:30, y nosotros les aforrábamos en la mesa porque decían, no, el mercado está cerrado ya, y les cortábamos el teléfono y esperábamos un rato y les cobraban harto más. Bueno, es problema de negociación 101, digamos, básico. ¿Cómo se te ocurre llamar a la hora límite si tú sabes que es lo más importante para la tesorería de Cervecería Chile? Entonces, ahí uno dice, bueno, si no te puedes quedar con eso, sí o sí tengo que enviarlo. Pues entonces, lo que más ocurre es que la empresa está tratando de cubrir un riesgo. Son menos los que quieren hacer arbitraje, esos son los menos de todos. Hay más especuladores, pero arbitraje son los menos. Siempre me acuerdo de Entel también, que nosotros le propusimos desde la mesa cómo hacer un arbitraje. Le dijimos, oye, llama a Corbanca y cómprale esto, después
con nosotros cierra los puntos forward y después esto y toma un depósito a plazo en pesos y en 30 días te va a ganar esto con riesgo casi cero. Es que nosotros nos preocupamos de cubrir riesgos, no de arbitraje, así que pasamos. Lo cual demuestra que los mercados no son eficientes. ¿Se entiende? Entonces, podría ser un swap, podría ser un contrato a plazo, podría ser una opción. La opción, a diferencia del futuro, no es un contrato en el que ambos están obligados a. La opción es un contrato en el que uno tiene la opción de comprar en una call, que es una opción de compra, y el otro está obligado a vender. O en una put, en una opción de venta, uno tiene la opción de vender, pero el otro está obligado a comprar. Codelco, cuando en el superciclo o un poquito antes del superciclo del cobre, le vendimos a los chinos, le vendió opciones. Como ese contrato es injusto por defecto, la opción no vale cero. Esa sí que vale algo inicialmente. Porque fíjense en esto. Yo les digo, voy a tomar una opción de comprarle a 760 los dólares a usted en 3 meses. Entonces, ¿en qué caso voy a usar esa opción yo? Si el dólar vale más de 760 o menos de 760. Más. Más. Que valga más. Si vale 800, yo digo, ¿para qué voy a pagar 800 si puedo ocupar la call y les voy a comprar a usted a 760? Entonces, si vale 720, ¿uso la opción? No. Mejor voy al mercado y compro por 720. Entonces, usted, en el mejor de los casos, no pierden, pero en el peor de los casos, pierden sí o sí. ¿Se entiende? Entonces, como el contrato es injusto para el lanzador de la opción, para el que me la vendió, entonces el comprador debe compensarlo con algo al principio. Que más o menos cuando están at the money, es decir, el precio que yo planteé es más o menos el precio que existe hoy en día, digamos 750 y yo tengo la opción de comprar los 750, es más o menos el 5% del valor del subyacente. Entonces, de 7.50 quizá esa opción valdría, digamos, unos 37,5 pesos. ¿Se entiende? Entonces puede ser una opción de compra, que era lo que en el fondo tenían los chinos, o puede ser una opción de venta, que es lo que tendría Codelco en ese sentido. ¿Sí? Y esos son más o menos los derivados más básicos. Insisto que hay otras cosas más complejas, pero podrían ser sobre distintas monedas como la UEF, los commodities, los bonos de gobierno, los índices. Si a alguien le gusta harto la inversión y ve así como mini IPSA, mini S&P 500, mini Bovespa, etc. Todos los mini son los futuros de los índices, por si acaso. ¿Sí? Entonces puede ser con estas 3 razones: para especular, para cubrirse un riesgo o para arbitrar. ¿Sí? Entonces lo que les decíamos, mira, es para apostar más fuerte, como vale 0, entonces uno podría decir, oye, mira, yo te puedo apalancar 50 veces las plataformas de trading, si eres de alto patrimonio hasta 500 veces, porque tú estás comprando un derivado del activo que vale bastantes veces menos. ¿Sí? Sino para cubrir ciertos tipos de riesgo, y la empresa intenta concentrarse en que tú eres buena para plantar bosques, para cultivar salmones, para hacer cervezas, para producir autos, poleras, celulares, lo que sea, no para especular con el tipo de cambio. Hay otros, los bancos tienen una ventaja competitiva en la especulación del tipo de cambio, entonces zapatero a tus zapatos. Esa es la lección. Si tú estás expuesto a un riesgo que no es tu core business, diversifícalo. Diversifícalo o cúbrelo completamente con un derivado financiero. ¿Se entiende? En el caso de que tú digas, oye, esto debería valer 100, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo con una opción y con el subyacente, con una opción y un bono libre de riesgo, etc., y eso me cuesta menos que 100, dinero sobre la mesa. Y entonces ahí se van a producir un arbitraje. Y en general los derivados financieros sobre todo están valorizados con la ley del precio único, es decir, la condición de no arbitraje. Entonces tú das el precio suponiendo que nadie dejaría dinero encima de la mesa. ¿Se entiende? La idea de los 20.000 votados en cualquier parte que nosotros utilizamos cuando hablamos de la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Sí? Un futuro o un forward entonces obligan a ambas partes a comprar y a vender un activo
digamos, cobre en una cierta fecha futura a un precio determinado. ¿Sí? El forward se vende en mercados, digamos, no regulados, no estandarizados, si así lo quieren, mercado OTC. Los futuros son los que más típicamente se venden en bolsas reguladas en el fondo. ¿Sí? Y entonces ahí uno ve que los futuros tienden a tener algunos plazos que son más altos que los contratos derivados. Perdón, que los contratos a plazo o los forward. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos inversionistas institucionales, los que mueven las lucas, la FP, las compañías de seguros, se les prohíbe tomar contratos que sean ilíquidos y un forward podría ser bastante ilíquido. No siempre, pero en algunos casos sí. Entonces, si un fondo quiere decir, oye, a mí me gustan las acciones de finanzas tecnológicas, de fintech, china o japonesa, pero en realidad no me quiero exponer al tipo de cambio en yuanes o en yenes japoneses, voy a cambiar o voy a hacer un contrato para que te quede la rentabilidad de esa empresa, pero no la rentabilidad que pueda obtener o perder con el tipo de cambio. ¿Se entiende? Se exponen a un tipo de riesgo y cubren el resto de los riesgos. ¿Sí? Entonces lo que decíamos, miren, el precio futuro que yo fijo hoy es el precio del activo subyacente hoy llevado a valor futuro. Nada más. ¿Se entiende? Entonces en el fondo uno podría decir perfectamente que el precio de un futuro está dado por estos 4 factores. El precio del activo subyacente hoy, la tasa libre de riesgo, el tiempo que tenga el futuro y eventualmente, si fuese una acción, los dividendos que paga esa acción. Si no, no tiene nada que ver con los dividendos. ¿Sí? Profe, en ese caso, ¿los dividendos se le sumarían a dónde se le sumarían? Se le restarían, porque si tú inviertes en el futuro y la empresa paga dividendo entre medio, digamos que tú dijiste ya, entrego en un futuro que tú me vendes acciones de Soki a 3 meses más y Soki paga dividendo en un mes más, el que tiene el futuro no recibió los dividendos, entonces castigo el precio de la acción, porque el que tiene la acción sí va a recibir el dividendo. Entonces como que el dividendo, mientras más altos sean los dividendos, más bajo va a ser el precio del futuro. Ya. Entonces uno podría decir, mira, si yo en realidad tengo esto como un contrato en el que voy a pagar el valor futuro, el valor presente del valor futuro es el valor actual, entonces no gano nada. Esa es la gracia. Entonces tú vas a decir que inicialmente el contrato de futuro vale 0, igual que un forward. ¿Qué diferencias sustanciales hay? Primero, lo más esencial es que un futuro se negocia en un mercado desarrollado, digamos, en una bolsa de valores y que eso lo respalda con mucha más calidad de crédito. En el fondo tú dices, oye, aquí si por ejemplo yo me escapo de un contrato futuro, la bolsa de Santiago les paga a usted. Si nosotros hacemos un forward y yo me escapo, mataron. Nadie responde. ¿Se entiende? Entonces ese riesgo de crédito está cubierto por el clearinghouse, por la cámara de compensación de una bolsa. ¿Se entiende? Entonces los futuros en bolsa son súper estandarizados, entonces son cátodos de cobre, pero en 10 toneladas. No, es que yo quiero una, no se puede. 10. ¿Y qué vencimiento? El primer lunes de cada mes. No, pero es que a mí me gusta la tercera semana. No hay de eso, son estandarizados. Si tú quieres hacer un traje tailor-made a la medida, chao, tu mercado no es el futuro, es el forward. Por eso que no son estandarizados. Entonces tú dices, no, es que mira, yo quiero que me vendan, pero en 2 meses más, una zapatilla Adidas talla 46 con cordones morados, tu mercado es forward, no es futuro. No existe eso en el mercado futuro. Por eso que el mercado de commodity es súper importante, estandarizado. ¿Qué hago con el cobre? Yo no sé, pues se vende en cátodos porque tiene mejor forma de meterlo en todos los barcos, en los containers. Chao. Si tú después vas a hacer olla o vas a hacer microchip o construye edificios, no sé, a mí me da lo mismo. Commodity. ¿Entiendes? El futuro tiene diversas fechas de entrega, entonces tú podrías decir, oye, nosotros, ¿cuándo vamos a cerrar esto? Tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, y eso podría decir inclusive, en algunos casos, oye, en una semana, y tú escoges el día de despacho.
En el forward es mucho más específico porque hecho a la medida, oye, lo vamos a hacer el miércoles a las 9:15. ¿Se entiende? Por eso decíamos que el forward se lleva hasta el final del contrato, o sea que cumplo con el contrato. El futuro es probable que no se lleve al final del contrato. Entonces tú dices, oye, hoy día ganaste 5 pesos, tomo la posición contraria. Mañana te abro la posición de nuevo, pero si perdiste 3 pesos, tomo la posición contraria. ¿Para qué? Fundamentalmente para que la contraparte no se arranque del contrato futuro. Y es por eso entonces que la quinta diferencia es que normalmente se cierran antes que el vencimiento. En cambio, la liquidación generalmente ocurre hacia el final del contrato. ¿Se entiende? Entonces no es solamente que todos los días voy comprando el contrato contrario, sino que es probable que eso igual llegue a término en el caso del forward, pero no en el caso del futuro. Y por eso que en el futuro prácticamente no hay una probabilidad de default, o el que te defaultee es que la bolsa te defaultee. Y eso es raro porque la bolsa tiene, no sé, 800.000 millones de contratos futuros, entonces si le va mal en uno, le va bien en otro, y aparte le exige ciertos márgenes a los inversionistas. En el fondo tú dices, como tú debes $20.000 en el contrato futuro, pero eso va a pasar en 2 meses más, tienes que tener al menos un 25% de eso acá en tu cuenta de la bolsa. Entonces necesito tener $5.000. Ya, esas garantías producen que los inversionistas rara vez quieran escaparse. Entonces por eso prácticamente no hay riesgo de crédito. Si es un forward y nosotros hacemos un contrato, ustedes podrían escaparse. Yo podría escaparme. Todos podríamos escapar. ¿Se entiende? Entonces existe algo de riesgo de crédito. No es que siempre la gente se escape, pero es algo más alto al menos que lo que en una bolsa desarrollada. ¿Se entiende? Entonces, los futuros que se transan, perdón, las forward que se transan over the counter, OTC, tienen liquidación diaria y eso significa que se llevan mark to market. Es como que tú valorizaras esto todo el rato al fair value en el sentido contable. Entonces todos los días digo, ¿cuánto vale esto? 100 y mañana 105 y hoy día 98 y todos los días hago eso. Entonces por eso que en un futuro que ustedes compraron a 760 y yo prometí vender a 760, al principio vale 0, pero después de eso podría ser que valga más o menos. Entonces podría ser un activo o un pasivo para la empresa. Y entonces eso hace una diferencia significativa, porque si es un activo va a tener saldo deudor. Por eso que los futuros se activan o se pasivan. Si tú vas perdiendo, entonces tienes un pasivo. Pues si tú vas ganando, tienes un activo. ¿Se entiende? Podría ser de esos dos casos, FDF y NDF. ¿Qué cosas influyen en que pueda haber una diferencia entre los precios, pero que quizás son más teóricas, en la práctica es poco? Es que hay algunos impuestos que tú evitas cuando vas a una bolsa formal de futuro, que podrían haber algunos costos de transacción de un corredor de derivados, que la cuenta de márgenes podría evitar eso, porque si nosotros cerramos un contrato, yo no te pido alguna garantía, aunque muchas veces los bancos igual dicen, oye, que tenga cuenta en el banco, que haya firmado todas estas cartas por regulación, etc. Pero si tú me exiges poner plata en un caso y no poner plata en otro caso, entonces eso quizás genera una diferencia, ¿sí? Y obviamente el riesgo de default es algo que hace que los futuros valgan algo distinto, ¿sí? No queremos llegar a la parte más matemática, así que vamos a saltarnos la parte de qué cosas o cómo podría lograr la condición de no arbitraje, que es el cómo valoriza un futuro, ¿sí? Normalmente una moneda se ve como la moneda fuerte contra la débil. Está al revés de la lógica. Entonces se escribe USD, CLP cuando tú estás hablando del dólar peso, con excepción de la libra esterlina, el australiano, el euro y el dólar neozelandés. ¿Entiendes? De hecho, no debería decir otras monedas. Solamente hay 4 monedas que se escriben al revés, que el dólar estadounidense es el débil. ¿Sí? ¿Qué hice? Corrí el logo. Opciones. Una opción es justamente un contrato que no es justo para ambas partes, sino que va a generar una diferencia significativa porque una parte tiene un contrato injusto y ese contrato injusto entonces no vale exactamente lo mismo, vale más
para el que lo vendió porque está obligado a perder y vale menos para la contraparte. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice fundamentalmente que una opción solamente tengo el derecho, no la obligación a comprar dicho contrato. Si una opción de compra es una call, si una opción de venta es una put. Las opciones podrían ser europea o americanas, las más clásicas. Una opción europea, tú tienes que sí o sí la opción de adquirir eso al vencimiento del contrato. O sea, cuando decíamos, en 3 meses más ustedes me venden dólares, yo tengo la opción de comprar los dólares solamente en 3 meses. En una opción americana, yo podría en cualquier momento de estos 3 meses ejercer esa opción. ¿Se entiende? En una opción asiática, yo puedo ejercerlo en una semana al vencimiento y podría haber otro tipo de opciones. No queremos entrar en locuras más allá de eso. ¿Sí? Entonces, en la forma en el si es todo el periodo hasta que venza o solamente al momento del vencimiento el ejercicio de la opción, difiere eso. Fíjense en algo. Si yo tengo la opción de comprarles cualquier día de los próximos 3 meses o solamente dentro de 3 meses, ¿qué valdrá más? ¿Una opción americana o una opción europea? ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor el derecho a comprar cualquier día o solamente un día? Cualquier día. Cualquier día. Por eso que fíjense, las opciones americanas en general se ocupa la nomenclatura con mayúscula, entonces tú dices, al menos debe pasar eso. La europea es la con minúscula para una call y lo mismo debe pasar para una put. Al menos una opción americana debe valer como mínimo lo que vale una europea. ¿Se entiende? Profe, Ajá, Juan. es que no, todavía no me quedó muy claro desde el principio la diferencia, o sea, qué son el call y el put. La call es una opción de comprar algo en el futuro y la put es la opción de vender algo en el futuro. Ah, ya. ¿Sí? O sea, podríamos decir, esto es una opción de compra independiente de los términos que tenga la opción. Tú tienes la opción de comprarte un auto en los próximos 6 meses. Si no expira el contrato, chao, no te lo compras. O por el contrario, tienes la opción de vender tu auto dentro de los próximos 6 meses. Si no, expira el contrato. ¿Se entiende? Lo que pasa es que todo esto es mayor que cero sí o sí. No valen cero. A diferencia del futuro que se fija el precio para que valga cero. ¿Entiende? Tiene una diferencia en la raíz. Entonces, por eso que el strike price es algo sumamente importante. Entonces, en Chile, por ejemplo, algo que se usa súper harto es un zero cost collar, porque los inversionistas están súper, o sea, se ocupa súper harto comparado con el mercado de derivados, que es muy, muy, muy chiquitito en opciones. Porque el inversionista dice, mira, yo no quiero andar especulando nada. ¿Saben qué? Yo vendo manzana no sé, en África. Ya, y entonces, o en Asia ya, en Asia mejor que son más caros. Vendo manzana en Asia y yo entonces tengo que tener baht tailandeses. Entonces yo quiero fijar el precio del baht tailandés al peso, nada más. Listo. Entonces, si tú fijas el precio de la moneda tailandesa, tú podrías decir perfectamente con un futuro eso te cuesta cero cubrir ese riesgo. Perfecto. Si tú compras una opción para eso, no te cuesta cero. Ah, no, me van a cobrar por este seguro. Sí, pues sí, un seguro. Entonces no quiero. Bueno, entonces lo que ofrece el banco es decir, mira, tú quieres comprar tailandeses, no, yo quiero vender, listo. Entonces tú le vendes una puta al banco y el banco te compra o te vende una call a ti y el precio que hacemos entre la put y la call es lo mismo. Y entonces como no van a valer exactamente lo mismo en un principio, tú dices ya, yo te compro a X, tú me vendes ahí y dado eso originalmente valen lo mismo. Como tú me vendiste algo y yo te vendí algo, entonces en el neto nos debemos cero. Ah, me gustó. Y además te queda como un rango de precio. En el fondo, si lo ponemos para el dólar peso, podríamos decir, oye, esto queda entre 7.20 y 7.90. Entonces, bueno para ti porque si sube mucho, quizás tú puedes vender más caro. Si baja mucho, yo puedo comprar más barato y nos da un rango en vez de darnos justo a 7.60. ¿Se entiende? Entonces tiene una ventaja comparativamente
con lo que sería digamos, un futuro que uno sellaría. ¿Sí? Y entonces alguien tiene que pagar por el derecho. Pues como alguien se está obligando a perder sí o sí, el que compra la opción tiene que pagar al principio a diferencia del otro. Entonces, fíjense, lo último que quiero ver es el gráfico del precio. Fíjense en esto y con esto vamos a terminar el semestre. Tú dices que tú tienes una opción de compra. Entonces, pongámosle aquí justamente el dato que hemos dicho todo el rato. Yo quiero comprar a 7.60. Si ustedes van a comprar dólares a 7.60, ustedes van a usar la opción cuando valga más o menos que 7.60. Cuando valga más. Más. Listo. Entonces el K, que es el strike price, y el ST, el precio del activo subyacente, por eso es la S. En cualquier momento T, ustedes dicen, mira, si va acá, va en 810, ¿cuánto ganan ustedes? 50. 50. Si vale justo 7.60, ¿cuánto ganan? 0. 0. Y si vale 7.30, no la ejercen. Entonces, ¿cuánto ganan? 0. 0, listo. Esa es la gracia. Ven que el que compró la opción, el que está largo en la call, no pierde plata. A menos que ustedes digan ya, ese es, digamos, el flujo de caja bruto. Si ustedes dicen, no, pues que al principio yo pagué 30 pesos, decíamos 40 pesos, entonces si no la ejerzo perdí los 40 ya. Entonces digamos que este es el flujo de caja neto. Le quito el valor de la opción que era la C minúscula. ¿Se acuerdan? Entonces lo que nosotros vamos a decir es que si alguien no quiere ejercer la opción, es algo que está out of the money, fuera del dinero. ¿Sí? Si está justo aquí, a 7.60, ¿quieren ejercerla o no quieren ejercerla? No, supongo que no, pero no importa, porque no va a ganar Ya, nada. les da lo mismo. Eso se conoce como at the money. A veces se traduce como al filo del dinero, pero justo en el dinero aquí. No quiero ni ejercerla ni ejercerla. Y si está acá, entonces está in the money. Se quiere ejercer. Aquí sigue siendo lo mismo, solamente que el que está al otro lado o pierde sí o sí o no gana nada. Pero al principio, ¿qué se ganó? El precio de la opción. ¿Se entiende? Veámoslo para la put. La put ocurre justamente lo contrario. Fíjense que si tú tienes la opción de venderme los dólares a 7.60, me los va a vender cuando el precio de mercado sea más o menos que 7.60. Cuando sea Claro. más. Más. Si vale 800 en el mercado, ¿me los quieren vender a 7.60? No, porque no me conviene. Ya, entonces cuando vale menos. Por eso que esta parte de acá es cuando la opción está in the money, esta parte de acá es cuando está out of the money y justamente en el que te da la indiferencia es at the money. ¿Entiendes? Entonces, in the money implica que tú podrías ganar. Pues así que si los dólares caen hasta 0, ¿cuánto es lo máximo que puedo ganar? Si o compran una acción que quiebra. Entonces, ¿cuánto ganan si la acción vale 0 y ustedes me la venden por 7.60? Si me venden a 7.60 algo que vale 0, ¿cuánto ganan? Nada, al final. Menos 60. No, pues por el contrario, todo. 7.60. 7.60. Listo, esa es. Pero fíjense, y eso hace la diferencia final, que en la opción de venta tiene un límite, ganarlo todo. Pero todo es un número, es el precio que hayan fijado de ejercicio, el strike price. Fíjense la opción. Si ustedes dicen, oye, yo voy a comprar dólares a 7.60, si va a 810 gano 50, pero ¿cuánto es lo máximo que podría valer el dólar? ¿Podría valer 900? Sí, o sea que podría. ¿Podría valer 1800? También. O sea que infinito. ¿Se fijan? Acá no hay límites para el área. Entonces el área donde podría ganar plata
es mucho más grande. Por lo tanto, si es una call at the money y una put at the money, ¿cuál vale más? La call. Eso. La esperanza de ganar plata es mayor. ¿Se entiende? Y eso es todo lo que queríamos saber de deriva. ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha Profe, sido ¿le puedo todo hacer por este semestre entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. profe, ¿le puedo no hacer se vaya. sobre el Sí, me trabajo? quedo para las consultas.